Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 9, donde dice: Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y esta era la respuesta de Jonás, cuando dice hebreo soy. Nótese que no dice soy israelita, sino que soy hebreo, porque esta era el nombre usado entre ellos, pero hebreo entre los extranjeros. Génesis capítulo 40 y versículo 15 dice: Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Sigue diciendo Jonás: y temo a Jehová, y así lo decía él. Pero sin embargo, su práctica desmentía su profesión, de manera que su profesión agravaba su culpa. También le dice que el Dios que hizo la mar, apropiadamente expresado como responsable por la tempestad enviada sobre la mar, ya que los paganos tenían dioses distintos para el cielo, para el mar y la tierra. Sin embargo, Yahvé es el único Dios verdadero de todos por igual. Los paganos, ellos habían pensado que Yahvé era el mero Dios local de Israel. El título de el Dios de los cielos reclama para él la supremacía sobre los cielos, a los que adoraban como a un Dios y sobre todas las cosas. Y es que por eso Daniel lo dice al pagano Nabucodonosor en Daniel, capítulo 2 y versículo 37, Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y también el versículo 44 dice: Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Jonás por fin se despierta con el remedio violento de su letargo, ya que, y nótese esto, Jonás no fue más que el reflejo del retroceso de Israel respecto de Dios, y es que por eso debe de soportar el justo castigo. La culpa del ministerio es el resultado de la del pueblo, como en el caso de Moisés. En Deuteronomios capítulo 4 y versículo 21 dice: Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto es lo que hace de Jonás un tipo adecuado del Mesías, que soportó el pecado imputado del pueblo. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Aquí hallamos en este versículo, en primer lugar, para Jonás una pregunta incómoda, cuando le dice: entonces los hombres temían mucho miedo, ya que ellos, cuando se dieron cuenta de la ira de un Dios tan poderoso en la huida de Jonás, es cuando le hicieron la pregunta, ya que ellos habían sabido previamente por su propia información el hecho de que Jonás había huido
de ante la presencia del Señor. Pero ahora primero supieron que el poder de Dios se extendía al mar, en el que ahora ellos estaban en tal peligro, así como a su propia tierra especial, a saber, la de Israel. De ahí surge su miedo, y era un miedo excesivo. Y es que por eso le dicen: ¿por qué has hecho esto? Aún un incrédulo que sabe algo de la verdad en cuanto a Dios puede reprender justamente a un cristiano que se resiste a Dios. Continuó con el versículo 11, donde dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Aquí hallamos a Jonás en manos de paganos, cuando le dicen: ¿qué haremos? Ya que si tu Dios declara su voluntad en medio de ti y lo cumplimos, no lo vamos a provocar, y si te sometes a su voluntad y nos diriges, no te haremos daño. Ellos lo que deseaban en todo momento es que el mar se calmase, que cesara su furia y vuelva a su calma anterior, para que podamos emprender nuestro viaje. Eso era lo que ellos tenían en mente. Como sigue diciendo que el mar se iba agitando más y más. Aunque Jonás lo había contado todo, había dado gloria a Dios, se había avergonzado y había satisfecho a los marineros. El mar se hacía cada vez más embravecido, más tempestuoso en sí mismo y también más peligroso para ellos. Y comprendieron que algo se debía de hacer con Jonás para calmarlo todo. Pero por otro lado, ellos temían equivocarse y por eso le pidieron consejo. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Note lo que le sugiere Jonás a los marineros: que lo echen al mar. En esto, Jonás es un tipo del Mesías, el único hombre que se ofrecería a sí mismo para morir a fin de apaciguar la tormentosa inundación de la ira de Dios. El Salmo 69 y los versículos 1 y 2 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido al abismo de aguas, y la corriente me ha anegado. Pero en cuanto al Mesías, la que de otra manera hubiera debido anegar a todos los demás hombres. Y así Caifás, por el Espíritu, declaró que convenía que un hombre muriera y no que pereciera toda la nación. El Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 5, dice: ¿no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? De manera que Jonás es aquí una muestra del verdadero arrepentimiento, el cual guía al penitente al aceptar el castigo de su iniquidad. Levítico, capítulo 26, versículo 41 dice: yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Y el versículo 43 dice: pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará
sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Aquí hallamos en primer lugar el esfuerzo humano, ya que dice que los hombres remaron con fuerza. Ellos seguramente que idearon toda clase de medios y estaban también dispuestos a hacer cualquier esfuerzo para salvarlo, remando, como dice, con fuerza, y forzaron sus fuerzas con profundas paladas para forzar el barco hacia la orilla. Pero nos dice que no pudieron, ya que todo fue trabajo perdido. Es decir, Dios había dado otra orden a sus siervos, el viento y el mar. Ambos le obedecieron y ambos mantuvieron a Jonás prisionero, condenado a sí mismo y deseoso de lo que los marineros no estaban dispuestos ellos a hacer. Sigue diciendo porque el mar se agitaba, es decir, que se embravecía cada vez más en contra de ellos. El mar se agitaba más y más violentamente y con movimientos inestables, como un huracán. A cada momento los ponía en peligro. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Nótese aquí el clamor al Señor, cuando dicen por la vida de este hombre, o sea, por tomar la vida de este hombre. También nos habla de la sangre inocente, es decir, ellos están considerando aquí inocentes y por eso dicen: no nos castigues, a nosotros como castigarías a los que derraman sangre inocente. Deuteronomios capítulo 21 y versículo 8 dice: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimites, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y nota que aquí es el caso, por ejemplo, de Poncio Pilato, que él se lavó las manos y confesó la inocencia de Cristo, cuando dijo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Pero, por otro lado, mientras que Jonás, la víctima, era culpable y los marineros inocentes, Cristo, nuestra víctima propiciatoria, era inocente, y Poncio Pilato y nosotros los hombres, todos éramos culpables. Pero sin embargo, por la imputación de nuestra culpa a Él y de la justicia de Él hacia nosotros, es decir, el inaccesible antitipo corresponde exactamente al tipo culpable, ya que los marineros, orando a Dios, le dicen: tú, Jehová, has hecho como has querido. A saber, que Jonás se haya embarcado en esta nave, que la tempestad se haya levantado, que él haya sido descubierto por la echada a suertes, que él haya pasado sentencia contra sí mismo, todo es obra tuya. A nosotros nos repugna tener que enviarlo a la muerte, pero es la voluntad tuya que se haga así. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice:
y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás es echado al mar, desesperado de salvarse de otra manera. Note que los marineros, ellos estaban desesperados y lo que querían era salvarse. Es por eso que los marineros, a regañadientes, ellos siguieron la sugerencia de Jonás. Dice que lo tomaron y lo echaron al mar, y las aguas inmediatamente se aquietaron. La tempestad cesó tan repentinamente que los marineros quedaron asombrados ante el Señor. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Vemos aquí que ellos temieron con gran temor. El testimonio del profeta y las milagrosas manifestaciones de poder de Dios llenaron sus corazones de temor y reverencia, y es que por eso adoraron a Jehová. Y así fue como Jonás fue un misionero, a pesar de su primitivo fracaso. Y así fue como el juicio de Dios sobre el profeta desobediente reveló a los marineros paganos su compasiva preocupación. El Salmo 76, versículo 10 dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Y así fue como en esos marineros, Jonás ve a los paganos volverse al temor del Señor. Note que todo aquello de lo que Jonás había huido sucede ante sus ojos y por su propia mediación. Continuará con el versículo 17, donde dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí vemos que al Señor no le pilla nada de sorpresa, ya que dice que el Señor tenía todo preparado de antemano. Había preparado, en este caso, un gran pez. No lo creó particularmente para este propósito, sino que así ordenó en su providencia, a la cual toda la creación está subordinada. El pez, a causa de una traducción errónea de Mateo capítulo 12 versículo 40, donde dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De manera que se supuso anteriormente que era una ballena. Allí como aquí, el original significa un gran pez, ya que el cuello de la ballena es demasiado angosto para recibir un hombre. El escritor Brochat piensa que era una especie de tiburón chico, el estómago del cual es tan grande que una vez fue hallado en él el cuerpo de un hombre con armadura. Sin embargo, la cavidad de la garganta de la ballena es bastante grande, según comentan algunos marineros, para que quepa en ella un hombre. Ahora bien, fue un milagro desde todo punto de vista y no tenemos datos para especular más allá. Es por eso que cuando la Biblia guarda silencio, nosotros también debemos de hacerlo. Vemos que una señal, un milagro, es expresamente llamado por nuestro Señor en Mateo capítulo 12 y los versículos 1 al 50. Por otro lado, la respiración de Jonás, en una posición tal,
podría ser únicamente por un milagro. La interposición milagrosa no se hizo sin una razón suficiente, ya que el propósito fue para afectar no solamente a Jonás, sino también a Nínive y a Israel. Muchas veces, la vida de un profeta se distinguía por las experiencias que, por medio de la simpatía, lo hacían más apto para desempeñar la función profética ante sus oyentes y su pueblo. Pero por otro lado, los infinitos recursos de Dios, en misericordia tanto como en juicio, están prefigurados en el devorador pez transformado en preservador de Jonás. La condición de Jonás, bajo el castigo, excluido del mundo exterior, llegó a ser la más perfecta figura posible de la muerte, tipo presente para Nínive e Israel, de la muerte en el pecado, como su liberación lo era de la resurrección espiritual con el arrepentimiento, es decir, como también era un tipo futuro de la muerte literal de Jesús y la resurrección por el Espíritu de Dios. Nos habla también que dice que estuvo 3 días y 3 noches, probablemente como el antitipo de Cristo. Jonás fue despedido en tierra en el 3er día, como así nos muestra Mateo capítulo 12 y versículo 40. Los hebreos también debe de considerarse que ellos contaban parte de lo primero y del último día, como días enteros de 24 horas. Y voy concluyendo con esto. En fe le pidió a Dios perdón mirando hacia el templo, como señala el versículo 2. Como se le enseñaba al judío del Antiguo Testamento que así lo hiciera, como señala el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, y los versículos 36 al 39. Y esto equivale a lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Dios limpió a Jonás y le dio otra oportunidad. Y de acuerdo a Hebreos, capítulo 12 y los versículos 5 al 11, hay varias maneras en que los cristianos pueden responder al castigo de Dios, ya que podemos despreciarlo como Jonás lo hizo durante 3 días y rehusar confesar. También podemos desmayar y darnos por vencidos, o podemos soportar el castigo de Dios, confesar también nuestros pecados y confiar en que Él hará que todo obre para nuestro bien y para su gloria, ya que rebelarnos contra la mano de Dios es buscar problemas. Sin embargo, Jonás se sometió, oró y confió, y Dios le perdonó. Amigo y amiga oyente, esto es lo que Dios espera de ti en este momento, que ores a Dios, que confieses tu pecado y que te arrepientas. Pero para ello es necesario que deposites tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz del Calvario y es el único que puede salvarte y darte vida eterna. De manera que te invito en este momento a que ores al Señor. Si no sabes cómo hacerlo, te puedo guiar en esta oración de fe. Repite y di conmigo. Señor Jesucristo, te confieso que soy una persona pecadora y que he hecho muchas cosas malas y no tan malas, pero he hecho cosas en contra de Dios. Ahora te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, te acepto como mi Salvador y te doy gracias. En tu nombre, amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.